¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a este primer video del año 2022 en nuestro canal de YouTube. La verdad que ya esperé bastante tiempo para traerles a ustedes una nueva aventura, un nuevo video, una experiencia extrema, como siempre lo digo yo, porque cada viaje que hacemos, señoras y señores, es una experiencia inolvidable. Me encuentro aquí en la costa caribeña de la provincia de Veraguas, y pues específicamente en Calobébora. Pues estamos en este punto ya que hicimos un viaje muy largo cruzando la cordillera, y pues llegamos hasta aquí para luego ir hacia un lugar que se llama San Soledad o Alto San Soledad, más o menos va por ahí, porque nos invitaron a un evento muy importante. La Asociación de Jóvenes Profesionales y Estudiantes del Pueblo Buglé pues me hizo la invitación, y pues nosotros gustosamente aceptamos. Digo nosotros porque es mi cámara y yo. Así que vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Esperemos que sea de lo más cool posible y que podamos vivirla y compartirla con ustedes. Claro, a medida que vamos haciendo el recorrido, amigos y amigas, pues vamos a estar compartiendo todo absolutamente. Esperemos que nos dé la batería del celular, la batería de las cámaras, para tomar fotos, para tomar videos y llevarles a ustedes esta gran experiencia. La verdad, una playa hermosa. O sea, la ola, la verdad, escuchar esto es algo que yo no veo todos los días. Algunos sí, pero yo no. Así que para mí es una gran experiencia, es muy hermoso, muy hermoso. Así que nos fuimos, amigos y amigas, nos fuimos. Amigos, pues ya estoy aquí en este lugar. Estamos en un campamento cristiano. Pues mi iluminación en este momento es el foquito. Pues aquí no hay energía, no hay nada, estamos en medio de montaña prácticamente. Y pues aquí tienes que ahorrar mucho, o sea, estoy tratando de jugármela con lo que es la energía de la batería, porque si se me agota, mañana tengo que grabar y pues no voy a poder grabar. Estamos aquí pues tratando de jugárnosla, ahorrando la batería de la cámara, del teléfono, y pues nada. Es muy bonito el lugar, si les cuento, amigos, muy bonito el lugar. Lamentablemente pues no pude grabar la travesía por mar, ya que, como dicen por aquí, el mar está muy picado, el oleaje es muy fuerte, entonces era súper arriesgado grabar. Estamos aquí en este lugar, a la orilla, a la ribera del río Toncric. En este lugar se le llamaba La Pista, algo así, porque es un campamento misionero donde había una pista de aterrizaje de aviones. Voy a dormir y estamos esperando a las personas que van a llegar como a las 9, 10 de la noche, a ahorrar energía, porque aquí no hay donde cargar teléfono, no hay donde cargar cámara, y pues la única energía que cargo es el foquito. Así que buenas noches, nos fuimos. Amigos y amigas, damas y caballeros, estoy aquí en San Soledad, señoras y señores, pues un evento muy importante, un convivio cultural, se podría decir así, del pueblo buglé, y la verdad me ha sorprendido muchísimo. Ahí están, en la danza, vamos a ver. Señoras y señores, pues este es un momento único para mí. Este es un momento único para mí, porque de esta manera puedo llevarles a ustedes lo que es la cultura buglé. Niños, jóvenes, mujeres, adultos, cada uno aquí pues.
Timragadre merire bararemo abo nananga kodaraterine de aqua omblida ngavere kuene abo bahene torome ada bahene nede negri abo ni mragadre bugle abo todre toromie abo kore Así es, señores, pues no nos perdemos ningún detalle. Así es, amigos, estos son nuestros hermanos del pueblo buglé para Panamá y el mundo. Pues es la danza del Bosali, algo así. Disculpen mi buglé que no es tan bueno. Bien, amigos y amigas, damas y caballeros, pues de esta forma me retiro de aquí del San Soledad, del pueblo buglé. La verdad, una bonita experiencia, muy bonita, espectacular. La actividad sigue, la gente se van hasta mañana, algunos hasta el lunes, pero por cuestiones de tú sabes, ocupación, pues voy retirándome, me voy con el otro grupo que ya se fue. Estoy por aquí, ya almorzamos, ya todo está bien, una comida muy buena. Y pues nada, gracias a los estudiantes, a la organización de estudiantes y profesionales buglé por esta invitación, y la verdad es que muy bonito todo. Así que nos vemos en el próximo video, si el Todopoderoso lo permite. Chao, los quiero mucho todos. Nos vemos, Jadir Munye.